Para los que no me conozcáis, soy Jesús Espiña, soy terapeuta. Y bueno, quería contaros porque la idea de esto surgió hace ni un mes. Aquí haciendo uno de los cursos que siempre nos dedicamos a hacer estrambóticos, los que estamos en este mundo, pues me encontré con una persona muy interesante, que bueno, pues, conociéndola así un poquillo, dije, coño, este tío merece bastante la pena, ¿no? Y empezando a mirar y a conocerlo un poco, bueno, pues nada, entre nosotros nos pusimos de acuerdo, y dijimos, bueno, pues hay que animar a la gente a que adopte unos estilos de vida saludables, conozca otras formas de vida y otras formas de cuidar la salud, y bueno, empiece a tomar las riendas de su vida. Carlos de Vilanova es, bueno, aparte de ser editor y escritor de 2-3 libros, es licenciado en Antropología Social y Cultural, es máster en Patrimonio de Galicia y también es diplomado en Enfermería y experto en urgencias y emergencias, con lo cual todos tranquilos. Y bueno, también es un gran conocedor de terapias alternativas, medicina china, naturopatía, dietética, nutrición, etcétera, etcétera. Y bueno, como muchos lo conocéis también, es el creador del blog de la limpieza hepática y las limpiezas de hígado, que podéis ver por internet, es más interesante de todo en lengua castellana, ¿no? Y bueno, desde hace un montón de tiempo, pues bueno, se dedica a comer de estas cositas verdes como los grillos, y está como una rosa, y eso es lo que queremos que nos comparta hoy, y que nos enseñe, bueno, lo que le apetezca, y nosotros después le demandemos. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, encantado, gracias a Jesús, que es que un poco me facilitó el acceso aquí hoy, gracias a y esto todo es con la colaboración también de Aníbal, y gracias también aquí al presidente que está aquí, Pepe, y ya que tenemos que agradecernos sí y la colaboración. Exacto, la Asociación de Flores de Bach. Sabéis que, bueno, hoy vamos a trabajar un poco el cuerpo físico, la depuración interna, pero el cuerpo, lo comentaba antes con Pepe, es más que el cuerpo físico. Tenemos un alma, tenemos una mente, tenemos un espíritu, y bueno, la Flores de Bach trabaja en el alma, ¿no? Hoy trabajamos el cuerpo, pero aquí podéis contar con la gente de Flores de Bach para trabajar el alma. Es un aspecto muy interesante también de la salud. Y otro sería el mental, que también se puede trabajar a otros niveles. Pero bueno, nada, gracias a la asociación, gracias a Jesús, que es un terapeuta que tenéis aquí en Santiago, en la zona de los tiros, os puede echar una mano en cualquier tipo de necesidad que tengáis. Y lo que nos planteamos era extender un poquito en Ferrol y sacar un poco los batidos verdes un poco más allá de Galicia, más allá de Ferrol, y extenderlos por Galicia. Entonces, bueno, coincidiendo con él, pues decidimos hacer esta charla aquí, a la que, bueno, afortunadamente habéis venido bastante gente. Es igual, aunque estuvierais 4 la daríamos igual, pero yo creo que cada vez se va a extender más el tema de los batidos, porque es contagioso, lo comentaba aquí antes. Entonces, ¿por qué es contagioso? Pues porque son muy saludables, son muy fáciles, son muy rápidos y todos son ventajas. Entonces, a raíz de escribir el libro, pues yo veo que se multiplica en esas conexiones o sincronicidades que se producen por el mundo cuando vas haciendo una cosa nueva. Ya me pasó con la limpieza hepática. En el 2007 nadie la conocía. Yo tuve la desgracia de caer intoxicado en un restaurante con unas setas en conserva, que ya conserva había caducado, y estuve a punto de irme para otro lado, pues a mí no me apetecía nada. Entonces me pusieron a prueba, llevaba 25 años siendo vegetariano y el campeón de la salud, se tuvo que ver a prueba y tuvo que curarse. Cuando no le curaban ni médicos ni naturópatas, no había curación, ¿no? Tenía el hígado absolutamente intoxicado, había bajado 13 kilos en un mes y me iba para lo yo. Al cabo de unos poquitos meses encontré un libro de limpiar el hígado de un tal Andreas Moritz, que estaba en sus primeras ediciones, un libro que nadie leía porque el que lo leía no se atrevía a ponerlo en la práctica, que eso tomar sales de Epsom y no sé qué, es peligroso, nadie se atrevía, ibas a internet y no ponía absolutamente nada. Y claro, yo me puse a hacerlo, o algo tenía que hacer. Entonces, bueno, a raíz de hacer 3 limpiezas ya estaba curado y ya estaba trabajando. En poco más de un mes y pico ya me hice 3 limpiezas y a la tercera fue espectacular, porque empecé a echar todo tipo de residuos del hígado y la energía me volvió un poco la digestión, también todavía un tiempo, pero me volvió la digestión. Yo estuve 5 meses sin digerir nada prácticamente. Todo lo que consumía salía como entraba y con dificultades. Es decir,
A raíz de esa experiencia creé el blog de la limpieza hepática, me puse a compartirlo en internet y ahí es donde se producen las sincronicidades que hablaba, las casualidades o las cadenas de favores. Empecé a compartir esa información, mucha gente lo fue difundiendo, el libro de Andreas Moritz se disparó en ventas, pasó un poco en 2 años a 20 y tantas ediciones, 2 o 3 años, y se disparó y dice, coño, joder, estoy aquí toda la noche contestando durante horas a la gente, les voy a escribir yo un resumen, ¿no? Y entonces por eso hice el resumen que tenéis por ahí en el libro, de guía para limpiar el hígado, la vesícula y los riñones, porque ahí detallo todo lo que Andreas Moritz no contó. Andreas Moritz hizo un libro magnífico, que es para nosotros la Biblia de la limpieza hepática, aunque la limpieza hepática es muy anterior a Andreas Moritz, no inventó nada, él simplemente lo recogió, porque la limpieza hepática la inventaron los médicos, ahí donde os parezca extraño, ¿no? Siempre se ha curado, siempre se ha limpiado el hígado con aceite, eso ya lo hacían en la India, en la Ayurveda, ya hace miles de años ya se hacía, incluso en España, en los sitios donde hay aceite se limpiaba la vesícula y los cálculos tomando aceite. La incorporación novedosa fue que los médicos en las clínicas de Boston, de Estados Unidos, en 1920-1930, incorporaron sales de Epsom porque el magnesio tiene unas propiedades que relajan los músculos lisos y el colédoco, que es un músculo liso, se relaja con la sal de Epsom y eso facilita la salida de los residuos del colédoco, de la vesícula y del hígado. Y eso lo incorporaron los médicos, lo que pasa es que vieron que era más rentable al poco tiempo operar. A principios del siglo XX pues, se hacía con sales de Epsom, las limpiezas de la vesícula, pero después vieron que empezaba a ser rentable operar y tener a los pacientes ingresados y entonces abandonaron la limpieza hepática con sales de Epsom y se dedicaron a hacer extirpación de vesícula con cirugía. Y últimamente ya se hace ya prácticamente sin incisiones por la laparoscopia. Pero eso no quiere decir que la limpieza hepática no sea efectiva, siempre lo ha sido y siempre lo va a seguir siendo. Y Andreas Moritz lo que hizo es recoger toda esa información entre los naturópatas estadounidenses, que ya lo hacía también la doctora Clark, y ya ella previamente Andreas Moritz lo estaba haciendo. Esto lo digo para los que creen que Andreas Moritz es el inventor. Él no cuenta todo esto en su libro, él solo cuenta las ventajas de limpiar el hígado y bueno, y después le falta un poco explicar el procedimiento y los problemas que pueden surgir. Y ahí es donde surge mi libro, con toda la experiencia que tengo del blog, de ver asistir a miles de limpiadores hepáticos durante años, que me pasaba las noches, mi mujer lo sabe y lo puede contar, que me pasaba las noches contestando al ordenador a toda esta gente, ¿no? Y el blog, claro, es muy largo, es muy denso, son años de trabajo y de historias contadas, entonces dije, voy a escribir un resumen y ese libro es la guía para limpiar el hígado, que ya os digo, complementa al de Moritz. Yo creo que los dos hacen pues el libro ideal conjuntamente, ¿no? Bueno, pero eso no venía a hablar de ese libro, eso simplemente fue el procedimiento por el cual la vida me dio una pata en el culo y dijo, venga, ponte a escribir y a hacer cosas, que llevas 45 años en casa sin hacer nada. Y entonces a partir de eso, pues ya me tuve que lanzar y tuve que empezar a trabajar un poco en este sentido. Y escribí después varios libros, podéis ver algunos de ellos ahí, hablando de otras cosas, a nivel de, también lo que decía antes, a nivel de la mente, emocional y ahora a nivel físico. Y el último que he escrito trata de resumir la importancia de consumir enzimas. Seguro que habéis oído hablar mucho de la importancia de las vitaminas, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de las grasas y tal, pero nadie habla de las enzimas. Y sin embargo, las enzimas son todo. De nada nos sirve tener todos los materiales para construir esta casa si no tengo obreros. Pues los obreros son las enzimas. ¿Qué pasa? Si los obreros los matamos antes de venir a la obra cocinándolos, pues difícilmente van a poder llegar en estado óptimo y construir con todas las proteínas, los hidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales, construir este edificio llamado cuerpo físico, ¿no? Entonces, esos son las enzimas. ¿Por qué nadie habla de las enzimas? Pues eso me pregunto yo también. ¿Por qué nadie habla? Entonces voy a hablar yo. Si nadie habla, tendré que hablar yo. Y de ahí surge el libro este que pretende poner de relieve la importancia de comer crudo. Comer crudo es complicado. O sea, masticar espinacas, masticar las hojas, tal. Comemos lechuga, tomate y algunas cosas crudas, pero no comemos la suficiente cantidad de comida cruda que debíamos comer. Entonces, un buen modo de nutrirnos, alimentarnos y llevar una vida saludable es incorporar a la vida batidos verdes crudos. Y dentro de esto hay muchas variedades que podemos hacer, ¿no? Vamos a ir viéndolas aquí un poco. Una de ellas es la hierba de trigo, que ha cultivado Jesús para nosotros, aquí nos la ha traído.
y que como veis yo me la traje, me la hice ayer y hoy aproveché para traérmela y tal. La hierba trigo, lo tenéis descrito en el libro, es una maravilla porque tiene clorofila. Tiene clorofila, tiene vitaminas, tiene minerales y sobre todo tiene enzimas. Las enzimas o fermentos, como se las conocía antes, son unas sustancias, unas pequeñas proteínas que intervienen absolutamente en todo el metabolismo. Pero es que hay miles de enzimas, porque hay miles de reacciones orgánicas diferentes. Metabolismo puede ser de dos tipos. El anabolismo, que es a partir del cual se construye algo, tejidos y tal, y el catabolismo a partir del cual se destruye, ¿no? Pero los dos funcionan sincronizadamente, ¿no? Como el yin y el yang. Lo que uno da, se lo entrega al otro. Y así el organismo, a partir del catabolismo, va obteniendo energía. Y al revés, necesita energía para anabolizar sus componentes. Eso es lo que nosotros conocemos por metabolismo, que es el proceso mediante el cual este horno químico sobre el que viajamos y que nos movemos con él, pues se mantiene sano y se mantiene en un correcto funcionamiento en la vida, ¿no? Bueno, pues para que eso sea así y se mantenga este horno químico en funcionamiento, estas enzimas son, para mí, la base de la salud y una base como todo lo que sucede en esta sociedad. Todo lo que es importante está marginado, es alternativo. Todo lo que es oficial, me lo decía un amigo mío y yo lo repito siempre porque creo que tiene una gran razón. Todo lo que es oficial es fraude. Casi todo, no se puede categorizar todo, pero casi todo. Fijaos, buscad por donde queráis y veréis que siempre, y más en España, es el país de los chiringuitos. Entonces, yo creo que hay que buscar siempre en medios alternativos y buscar cuestionarse todo y sin abandonar el medio oficial, intentar pisar por ambos mundos, camino del medio, que decía Buda, que es el ideal, ¿no? Y entonces, como vosotros aquí hoy, si no estaríais aquí, tenéis esa capacidad de ver que hay un poco más allá de lo que nos cuentan oficialmente. Bueno, pues en eso mismo es lo que va a suceder con este estilo de vida y de salud, ¿no? Entonces, desde ese ángulo, las enzimas es un elemento que está ahí, olvidado por alguna razón, y sin embargo, como os comentaba, intervienen en todas las reacciones orgánicas. Para que respiremos hoy, las enzimas son imprescindibles. Si no, el oxígeno no se extraería del aire, porque hace falta una enzima llamada oxidasa que extrae el oxígeno, y hace falta otra que se llama nitrasa para extraer el nitrógeno del aire también. Y a partir de ahí fabricará proteínas, lo que sea. Y el cuerpo está diseñado funcionalmente para funcionar a la perfección, para mantenerse con vida 120 años, si no lo estropeamos, y para autocurarse a sí mismos. No importa lo que nos digan, lo que nos cuenten en las facultades de medicina, en las academias de todo tipo. El cuerpo tiene sus propios sistemas y mecanismos curativos y, por ejemplo, la fiebre. La fiebre es algo que se aborta. Estamos yendo contra la naturaleza. La mejor farmacia, la mejor botica es la naturaleza, sin duda. Y lo que tenemos que hacer es, si queremos curarnos, es seguir las leyes de la naturaleza y ponerlas a nuestra disposición. Los que seáis aquí enfermeras, que creo que hay varias, sabéis que Florence Nightingale lo decía, que es la patrona de las enfermeras, lo decía, que tiene que curarnos la naturaleza. Eso está olvidado. ¿Por qué? Porque hay un mercantilismo interesado que propicia que utilicemos fórmulas de curación que mantengan sus intereses económicos. Intereses bastardos al servicio de una supuesta salud que lo único que hace es cronificar a los pacientes y que cada vez necesiten más acudir a la farmacia. Entonces, desde ese punto de vista, quiero indicaros que debéis cuestionaros todo lo que os digan, incluso lo que yo os cuente, porque yo no tengo la verdad absoluta, yo puedo estar equivocado, estoy avanzando como vosotros en múltiples frentes a la vez y en alguna ocasión seguro que me equivoco. Pero cuestionarlo todo y id eligiendo en función de los resultados que obtengáis. Hay que creer a la gente no por sus palabras, por sus hechos y por lo que indican los hechos que ha estado llevando a cabo. Por lo tanto, cuestionaros todo y dudad de todo. Por eso digo que todo lo que es oficial o es fraude o está muy cerca de serlo. Entonces, ¿cómo tener salud? Esa es la clave, ¿no? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo el cáncer que nos asedia por todas partes? Yo no quiero tener cáncer, qué miedo, tiene cáncer mi familiar y tal. Mirad,
esto está descubierto todo. Lo que pasa es que no nos lo difunden porque no les interesa. A alguien de ahí de las élites no le interesa que la gente se cure sin medicamentos. Desde que a finales del siglo XIX la farmacéutica Bayer descubrió que de la corteza del sauce podía sacar un fármaco como era el ácido acetil salicílico, la aspirina, que bajaba las fiebres y analgesiaba el dolor, y vieron que se hacían multimillonarios, empezó una carrera bestial para extraer del rebaño el dinero mediante farmacia, ¿no? Mediante fármacos. Cuando en realidad la solución, lo que os decía antes, está en la naturaleza. Tenemos que volver a las fuentes. Y las fuentes naturales nos van a ayudar a corregir cualquier problema, lo que os decía de la fiebre. La fiebre es lo que cura, lo que mata a los virus y bacterias es la fiebre. Lo único que hay que tener cuidado es de que no suba a la cabeza de los niños, por ejemplo, que suelen convulsionar cuando sube la fiebre, tiende a subir como si fuera una chimenea para la cabeza y fríe el cerebro. Lo que hay que hacer es poner paños fríos en la frente de los niños y cambiarlos cada 15 minutos, cada media hora, y nunca convulsionará un niño. Es que no hace falta tomar paracetamol ni ibuprofeno. Lo único que hay que hacer es ponerle paños y cambiárselos continuamente en la cabeza. Y si le das unas frotaciones con agua fría por el cuerpo y lo tapas, al cabo de 5 minutos está dormido y pasa la noche dormido de maravilla, descansa, y en 24 o 36 horas está curado. Y se va al colegio mucho más sano de lo que estaba un día o dos antes. Eso es así, la naturaleza funciona así. ¿Qué pasa? Que nos venden, nos asustan y pensamos, oh, fiebre, cuidado, tal. Y hasta incluso hay gente que lo sumerge en agua. Eso ya os lo digo desde aquí. Lo más peligroso, peor que darle ibuprofeno o paracetamol, es sumergirlo en agua templada. Ha habido niños que se han muerto por eso, porque eso produce una hidroerupción. Es como bañarse súbitamente en la playa después de tomar el sol. Eso produce una súbita reacción orgánica, que la sangre de la piel se va al interior y colapsa el corazón y se para. Nunca hagáis eso. Lo que hay que hacer al niño que tiene frío, que tiene tiritona, que tiene fiebre, hay que ponerle paños fríos en la frente, taparlo y dar una frotación con un paño frío, y veréis cómo se pasa la noche dormido. Y cada media hora, si tiene fiebre, le ponéis el paño con una venda en la frente y va a descansar toda la noche. Al día siguiente está recuperado. Si es que es simple. Y los adultos es exactamente igual. Lo que pasa es que los adultos nos asustamos menos, porque ya vamos más mayores, pero los niños nos dan pánico. Y es así como mis hijos han crecido y están ahí. Nunca han tenido todas las fiebres, los mismos que los vuestros o más. Y nunca han tomado un antibiótico, nunca han tomado paracetamol, nunca han tomado nada. Es decir, una cosa es cómo funciona la naturaleza y otra cosa es lo que nos cuentan como rebaño. Es decir, por eso os digo que desconfiéis del sistema, porque el sistema es fraude, ¿no? La alimentación, fijaos, hace no mucho tiempo se descubrió en la zona de aquí de Orense, haciendo excavaciones arqueológicas, que la paleodieta de los habitantes de hace 3.000 y 5.000 años de esta zona era una dieta rica en legumbres, cereales, verduras y ocasionalmente pescado del río Sil. Eso se sabe por los isótopos radiactivos, se pueden hacer a los huesos, que quedan marcadores que revelan el tipo de dieta que tenía. Y se sabe, porque todo eso está científicamente controlado. Es decir, nos han vendido la moto de que el ser humano necesita carne para vivir, y no es verdad. El peligro no es la carne, para mí el peligro son las proteínas, incluidas las que no son de la carne. Yo considero, y muchos naturópatas también, que el verdadero enemigo y el causante de los infartos, que es una plaga, no sé si lo sabéis, hoy en día hay montones de infartos en España, en el mundo occidental, y no es casual, es porque consumimos un exceso de proteínas. ¿Qué pasa? Que se le echa la culpa al colesterol, pero el colesterol es el pegamento que va como último recurso a las arterias que están engrosadas y a punto de romperse, como agrietadas, porque el problema de las proteínas es que se acumulan en las capas íntimas de las arterias. ¿Nunca os habéis preguntado por qué el colesterol no se deposita en las venas? En las venas la sangre circula mucho más lenta y despacio. ¿Por qué el colesterol no se deposita allí entonces? ¿Por qué se deposita siempre en los grandes vasos, los vasos que tienen mucha presión, como son los del corazón o las arterias, la arteria aorta? ¿Por qué se deposita ahí? Bueno, pues sucede que las proteínas y sus residuos, la urea, la creatinina y todos esos marcadores que salen en los análisis clínicos que nos revelan que hemos consumido proteínas de más, pues los residuos proteicos tienden a acumularse en las arterias. ¿Y qué hace el colesterol? Pues recibe una orden orgánica que le dice: vete a esos conductos que están
esclerosados, están duros y sus paredes se han engordado, y pega a esa zona. El colesterol hace como de tirita, de pegamento, para que la arteria con la presión del corazón no se rompa. En realidad el colesterol nos está protegiendo. Y encima lo demonizamos diciendo que hay bueno y malo y tal, como si el cuerpo pudiera tal. Dice, voy a fabricar colesterol malo, porque tengo el antojo, tonterías. La única diferencia, el malo es más grueso y el HDL, el de alta densidad, son gotitas más finas. Es decir, que funcionan a distintos niveles para según lo que se necesite. Por ejemplo, la bilis es colesterol. La bilis es colesterol que se mantiene fluido porque lleva unos ácidos, ursocólico y diarsocólico, que lo mantienen en estado fluido, porque si no tendría tendencia a solidificarse. Que es justo lo que pasa cuando después de un estilo de vida determinado se producen piedras en el hígado. Las piedras del hígado son colesterol seco, son bilis seca. Es decir, son pequeñas bolas verdes, el color de la bilis sabéis que es verde, y ese colesterol que se congestiona, por así decirlo, que se endurece en las vías biliares dentro del hígado, se produce por diversas causas. Puede ser por utilizar mucho anticonceptivo, puede ser por no tomar aceite en las dietas. Ahora la gente con el afán de adelgazar piensa que no debe tomar aceite y entonces está evitando que el hígado todos los días se purgue con el consumo de aceite. Por eso yo os recomiendo que si podéis todas las mañanas os toméis 1 o 2 cucharadas de aceite con un poquito de, le echéis unas gotas de limón para romper el aceite, y os tomáis una cucharadita de aceite y os veis de maravilla, porque eso ya va a servir al hígado para que se autodepure. Le va a dar un pequeño choque, el hígado va a reaccionar frente al aceite soltando bilis, y entonces todos los días vamos autolimpiando el hígado. Si no consumimos aceite porque queremos bajar de peso, estamos poniendo en riesgo nuestra salud, porque no estamos consumiendo uno de los principios inmediatos que necesitamos, que son las grasas. Y necesitamos grasas vegetales, no grasas animales. Entonces, es importante todos los días consumir aceite. ¿Para qué? Para que el hígado esté funcional. El hígado puede estar funcionando un 20 o un 30% y no notarse nada. Y solo, bueno, sí, tienes cansancio, tienes las piernas pesadas, duermes mal, tienes síntomas así muy difusos. El hígado es muy traidor en ese sentido, porque no duele. Es un órgano sigiloso. Es el último y en cambio es el que controla todo. Es la central, el laboratorio del cuerpo. Entonces hay que vigilarlo, y si llevamos toda una vida sin hacerle el mantenimiento, sin hacer el reciclaje, pues el hígado, claro, con este estilo de vida, que no consumes aceite, que no tomas agua suficiente, la gente que no se hidrata bien, que son la mayoría, que se guían solo por su instinto de la sed, pues acaban teniendo problemas de atascos hepáticos. ¿Qué pasa? Que no se manifiestan. Se manifiestan, pues eso, en forma de malestar digestivo, digestiones pesadas que tardas horas y horas, lo que os comentaba, ¿no? Y eso viene, ¿por qué? Pues porque la hidratación es fundamental para que el hígado haga todos sus procesos. No solo el hígado, todo el cuerpo necesita, toda la sangre necesita estar hidratada. Siempre que hay un problema de deshidratación, el cuerpo reacciona. ¿Y reacciona cómo? Pues con ACVs, con infartos, imaginaos un río que no lleva más que lodo, que no lleva agua. ¿Qué hace? Se atasca. Pues eso es lo que pasa. A la gente mayor que no bebe, porque pierden el instinto de la sed y piensan que no tienen que beber más que cuando tienen sed, pues sucede que les dan ese tipo de problemas. Entonces, si queremos conservarnos jóvenes, por ejemplo, hay que beber mucha agua. Ese es un principio básico, fundamental. Beber mucha agua. Mucha agua es tomar 2 litros al día. Aquí en Galicia tenemos suerte que casi la respiramos con la humedad que hay en el ambiente. Pero uno de los principios básicos para mantenerse con salud muchos años, aparte del ejercicio y el movimiento, que es obvio y que hay que tenerlo, es hidratarse bien. Otro es tomar alimentos adecuados crudos, en la cantidad suficiente y adecuada. Entonces, todo eso, pues, lo cuento ahí en el libro, es extenso de contar, y casi es mejor que después, si tenéis alguna duda, nos centramos en ella para no estar yo aquí desbarrando, ¿no? Pero en resumen lo que quiero decir es que la salud se cultiva. La salud no es una casualidad. La salud, el cáncer, temido cáncer, no viene porque alguien decide, un dedo malvado decide que somos nosotros los que nos ha caído esa lotería. No. El doctor Otto Warburg
1930 le dieron el premio Nobel, no por casualidad, sino porque describió los principios. Seguramente esto ya lo sabéis, afortunadamente tenemos internet, se está difundiendo mucha información y seguro que ya lo sabéis. Pero le dieron el premio Nobel por revelar la causa primaria del cáncer, que es la intoxicación. La base de la salud, si salís con este concepto de aquí, yo ya me conformo, porque ya sabéis más medicina que muchos médicos y muchos terapeutas, que es que la salud es limpieza interna y la enfermedad es intoxicación. Entonces, con ese principio básico ya sabemos cómo tenemos que actuar siempre. Cada vez que tengamos un problema de salud es porque hay una causa desencadenante de un proceso degenerativo por intoxicación, por atranco, por lo que sea, pero siempre cursa con intoxicación. Esto lo dijo Otto Warburg y vio que las células cancerígenas lo único que hacen es buscar un modo de fabricar oxígeno, porque cuando el cuerpo está muy atascado, muy colapsado de toxinas, el oxígeno no llega bien a algunas partes. Es como un mar de lodo. Sabéis que las células están bañadas en un líquido que se llama líquido extracelular y tienen un intercambio con el medio, le llegan los nutrientes, ellas tienen una membrana, y abren la membrana y entran los nutrientes, salen los desechos, y entra el oxígeno, salen los residuos carbónicos de la respiración de la célula, y todo eso se produce un intercambio en un mar en el que flotan las células. Bien, cuando ese mar que rodea las células está tan lleno de basura y de toxinas por nuestro estilo de vida, ¿qué pasa? Que la célula se ve sin oxígeno. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ya que no tengo oxígeno, lo voy a fabricar yo con mi propia central generadora. Y entonces en sus mitocondrias se dedica a fabricar oxígeno a partir de la glucosa. Entonces altera el ciclo de Krebs y empieza a metabolizar para fabricar oxígeno. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en ese proceso la célula de algún modo se vuelve loca y empieza a crecer sin parar y se metastita, ¿no? Que es lo que se dice una neoplasia, ¿no? Una creación de nuevos tejidos. Bueno, pues eso es el cáncer. Pero es que el cáncer es un mecanismo de defensa. Es el modo en que el cuerpo nos dice: estoy ganando tiempo mientras te depuras, mientras te limpias. Yo gano tiempo para que no te mueras. Y lo que tienes que hacer es urgentemente ponerte pues en un plan de ayuno, como hacían los antiguos, que eran bastante más sabios de lo que quizá nosotros somos hoy. Ellos sabían que el ayuno cura. El ayuno, yo conozco casos incluso de 1 mes y medio de haber estado ayunando y desaparecerles el cáncer de pulmón. Entonces, y gente muy cercana además. Es decir, que realmente el ayuno cura, pero para que no tengamos que llegar a esos extremos, a esas situaciones tan extremas de tomar decisiones tan radicales como estar 1 mes sin comer, más solo tomando agua, lo ideal es cada día en nuestra vida ir incorporando pues un estilo de vida lo más próximo a los sistemas razonables de salud, a lo que dice la lógica, porque esto tampoco es una cosa que yo me haya inventado. Son muchas veces los médicos los que han inventado todo el sistema naturista, porque no solo a veces criticamos a los médicos que están muy con el sistema farmacéutico, no, también están con el otro sistema, porque de lo que se trata es de tener el sentido común suficiente para cuestionarse las cosas y ver lo que realmente nos promueve la salud y lo que nos promueve la enfermedad. Yo había hecho aquí un mapa, un dibujo esquemático de cómo este es el árbol de la salud en el que vivimos, y estos son los resultados que obtenemos. Las hojas pueden ser los diversos síntomas, o síntomas de salud o síntomas de enfermedad. Podemos tener múltiples enfermedades según qué órganos, qué zonas orgánicas, pero la clave siempre está en los hábitos y estilos de vida subterráneos que tenemos cuando llegamos a nuestra casa, el modo en que trabajamos nuestras energías internas a todos los niveles, como comentaba antes, físico, mental, espiritual y sobre todo orgánico, porque el cuerpo no deja de ser algo así como el coche. Si tenemos un coche y nunca le hacemos el mantenimiento, nunca le cambiamos el aceite, no le añadimos agua, lo forzamos en las marchas, ¿qué va a pasar al final? Si es que cuidamos nuestro coche más que nuestro cuerpo. ¿Pero por qué? Porque nadie nos ha informado
de cómo funciona un cuerpo con salud. Y un cuerpo con salud funciona conforme a las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza son, pues, beber agua suficiente, tomar el sol, descansar, hacer ejercicio, toda una serie de prácticas naturales, entre las cuales la alimentación probablemente es la que, bueno, una de las que más peso tiene, ¿no? Y entonces, claro, surge otra pregunta: ¿cuál es nuestra alimentación ideal? ¿No? ¿Tenemos que ser vegetarianos? No. Yo soy vegetariano desde hace ya 34 años, desde que tenía 20. Pero no es imprescindible. De hecho, hay muchos vegetarianos que se mueren tempranamente. ¿Conocéis a Steve Jobs? ¿Vale? Linda Eastman, la mujer de Paul McCartney, cáncer de pecho, 54 años. O 50 y poco se murió. Es decir, tampoco es exclusivo ser vegetariano. Esto no se trata de hacer proselitismo del vegetarianismo. Se trata de seguir un estilo de vida lo más pulcro e higiénico a nivel interno mediante la alimentación. Y eso, precisamente, son los alimentos crudos. Porque con la incorporación de alimentos crudos a diario en la mayor cantidad posible, y esos son los batidos, podemos estar contrarrestando el resto del estilo de vida que vamos necesariamente a llevar adelante, porque estamos atrapados en un sistema social, laboral, de diversa índole, que siempre va a estar consumiendo nuestros propios recursos orgánicos y tendiéndonos a llevar hacia la enfermedad. Si podemos contrarrestarlo lo más posible, pues con un estilo de vida lo más posible de la salud, pues estaremos minimizando el impacto que tiene para nosotros esta sociedad actual, ¿no? Lo ideal era vivir en el campo, todos alejados, con alimentos orgánicos y demás, pero sabéis que eso es imposible hoy en día, y cada día lo es más, porque cada día los alimentos vienen más envasados, más tratados, más procesados, y con más colorantes, conservantes, como el glutamato monosódico es capaz de ese veneno, porque es un veneno que produce apetito bestial y es un tóxico increíble. Es decir, todo eso nos lo están echando los alimentos procesados y artificiales. Entonces hay que buscar el modo de que estas raíces que promueven nuestro estado interno, nuestra salud o nuestra intoxicación, este tronco puede ser el tronco de la salud o de la intoxicación, pero está todo basado en estas decisiones que estáis tomando aquí hoy. Cuando tomáis la decisión de incorporar batidos verdes crudos o de beber agua, aunque no tengas sed, porque el instinto de la sed se pierde, pero nosotros lo podemos estimular bebiendo, y cuanto más lo estimulas, más sed tienes, y tienes que estimularlo, porque necesitas beber 2 litros al día, pues va a empezar a mejorar todo nuestro funcionamiento. Nuestra funcionalidad se va a ir recuperando, y sin darnos cuenta vamos a estar evitando problemas futuros que nos estaban esperando si seguimos en ese estilo de vida en el que nos empeñamos en vivir. Por lo tanto, hay que tomar pequeños cambios, hay que tomar decisiones y hay que ir incorporándolas. Y esos son los batidos verdes crudos. No quiero demonizar la carne. Si podéis bajar a 2 días carne al día, tened en cuenta que hay gente que come y cena carne, básicamente, y le pone un poco verde para colorear el plato. Eso es lo que está matando. Por eso las sociedades de hoy tienen ese problema de infartos, ACVs y demás que antes no había, porque además antes iban a trabajar al campo, comían el caldo, comían carne cuando tenían la matanza del cerdo y poco más, y los días de fiesta, y después trabajaban duro y se desengrasaban en las labores del campo. Y por eso viven ahora 90 años esa generación. La nuestra no va a vivir tanto como no cambiemos el estilo de vida. De hecho, lo estamos viendo. Hay infartos a gente de 30 años. Eso nunca ha pasado. Es increíble. 30 y 40 años. Y encima, si la gente consume ya tóxicos tipo Coca-Cola, tipo tabaco, esa gente se disparan los riesgos para su salud. Entonces, bueno, yo supongo que aquí estáis evitando todo eso. Pero la sociedad promueve todo eso y tenemos que parapetarnos de ella para intentar minimizarlo. Así que si podéis bajar la carne 2 días a la semana, estupendo. Y si podéis no tomarla, mejor. Pasaros al pescado. Y la dieta mediterránea, que se dice en realidad es la dieta vegetariana con pescado. Eso es la dieta mediterránea. Nunca van a decir que la vegetariana es mejor. Hasta dentro de 100 años no creo que lo digan. Pero cada vez se corresponde más la dietética con la vegetariana. Los vegetarianos consideramos que no hay que tomar más de un 7% de proteínas. ¿Por qué? Porque es
la cantidad que toman el bebé cuando es un lactante. En el periodo que más crece el cuerpo humano es en ese periodo del primer, segundo año, mientras es un lactante. Y en ese momento nunca necesita más de un 7% de proteínas, que es lo que tiene la leche de su madre. Por lo tanto, nunca en la vida vas a necesitar más de un 7% de proteínas. Y entonces es absurdo tomar más. Todo lo que sea tomar más es sobrecarga para el hígado y sobrecarga para el riñón. Entonces hay que bajar las proteínas. Y me da igual que sean de la soja, del pescado o de la carne. Pero hay que bajarlas porque eso es lo que produce los atascos, los atrancos y la sobrecarga en el hígado, que después tendremos que limpiar, y en el riñón también. Entonces, esa es la primera parte. Los lácteos, tóxico cultural. Está bien. Si no tenemos, en una época de hambruna, no tenemos alimentos de otro tipo, comer carne. Hombre, yo también la comería, si no nos morimos. Y lo mismo con la leche, los lácteos. Si no hay otro alimento, comedlo. No os vais a morir. Pero con la cantidad de alimentos que tenemos hoy en día, es absurdo. Es absurdo comer lácteos. Fijaos, los lácteos son muy buenos para el ternero, que crece en un año y pesa 300 kilos. Por eso crecen tanto los terneros. Los pueblos que más carne consumen son los más terneros también, los más grandes. Fijaos. ¿Quiénes son? Ya lo sabéis. Son los del norte. Son los del norte de Europa, los alemanes, bueno, este tipo, los ingleses, los británicos y tal. ¿Por qué? Bueno, porque estos pueblos, por su clima y tal, consumieron lácteos ya desde siempre como recurso, y al final sus cuerpos se acostumbraron, generaron una enzima, que es la lactasa, que digiere la lactosa, que es el azúcar de la leche. Y a ellos no les sienta tan mal. Y entonces, claro, con el paso de los siglos, la teoría es de que se acabaron haciendo pues, gente muy grandota, ¿no?, por el consumo de lácteos y de leche. ¿Qué pasa? Esas mismas poblaciones son las que más cáncer de pecho tienen y más cáncer de colon y de próstata. ¿Por qué? Por los lácteos. También. Eso no lo van a decir ellos, claro. Pero cada día se reconoce más, se sabe más. Si podéis, os recomiendo que os compréis el Estudio de China. Es un tratado escrito por un doctor estadounidense que nació en una granja de vacas y que al final se tuvo que hacer vegetariano porque se puso a estudiar durante 26 años la alimentación en China. Lo estudió él, que pertenecía a la Universidad de Cornell, creo que era. Lo hizo conjuntamente con la Universidad de Oxford y la Universidad de la Academia China de Medicina. Las tres universidades hicieron un estudio durante 26 años a ver por qué las mujeres chinas y los orientales no tienen cáncer de pecho. Pues resulta que es porque no toman lácteos. Es así. Entonces, los lácteos son los que están produciendo el cáncer de pecho a las mujeres. Y si encima toman café, más. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Hiromi Shimiya. Dice, Hiromi Shimiya es un japonés, el médico japonés que vive en Estados Unidos, que inventó la colonoscopia. Hizo la primera operación de cirugía laparoscopia del colon y ha visto más de 300.000 colon por dentro. Ahora está jubilado y se dedica a escribir lo que a él le apetece, que es de todo esto que estamos hablando aquí hoy. Entonces os recomiendo su libro, que seguro que ya lo conocéis, algunos, que ya sonreís, La enzima prodigiosa. Ese libro es un fenómeno, por eso se han vendido millones. Pero no dice nada nuevo, dice lo que llevan diciendo los naturistas españoles siglos. ¿Qué pasa? Que lo dice un médico, y lo dice un médico que es especialista en ver colon por dentro y que comprobó cómo retirando a sus pacientes los lácteos desaparecían sus enfermedades. Y dice así, dice, he descubierto que a las mujeres con cáncer de pecho les encanta el café, la leche y los lácteos como el queso o el yogur y la carne. Y a partir de ahí, que cada uno interprete. Es decir, el estudio de China o La enzima prodigiosa de Hiromi Shimiya son los dos libros que os recomiendo, que tenéis que tener en vuestra mesilla como una revelación del fraude que nos está haciendo todo el sistema oficial, ¿no? Porque son gente del medio oficial que están cuestionándose toda la oficialidad de la salud. ¿Sabéis? Hace poco la OMS ha pegado el bombazo, lo habéis visto, ¿no? Diciendo, yo no daba crédito, dije, no, ya estoy alucinando, pensaba yo, mientras oía la tele. Dije, esto no es posible, aquí se va a liar, efectivamente. Se lió porque afrenta al modo de vida de la mayoría de las personas.
nos han estado incentivando para que consumamos carne y por todos los lados, y ahora nos dicen que es mala. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que alguien se les ha colado ahí, alguien se ha salido del texto y ha dicho la verdad, algo que ya sabíamos hace mucho tiempo, pero que oficialmente no se puede decir, porque lo que es oficial se dice de otro modo. Y aquí alguien lo ha dicho, ha tenido ese valor, seguro que ya lo han echado. Pero bueno, por lo menos que se sepa que es así. Entonces, yo os recomiendo que dejéis los lácteos. La lactosa no tenéis la enzima para digerirla. La lactasa no la tenéis, por lo tanto os va a producir diarreas, molestias intestinales, inflamación del colon, colitis, dermatitis y asma. No tenéis la proteasa, la caseína, que es la proteína de la leche. Sí que tenéis una enzima, que es la proteasa, que digiere la proteína, pero es que la caseína es como el pegamento, que se mete en las arterias y produce flemas, mucosidades. En los niños les produce estas patologías de la faringe, que no pueden respirar, vegetaciones, adenoides y tal. ¿Por qué? Pues porque la caseína es de donde se saca la cola de carpintero. ¿Habéis visto la cola blanca de carpintero? Pues se saca de la caseína de la leche, de la proteína. Estás hablando solo de la leche de vaca, de los la leche vegetal, o sea, no, leche vegetal es vegetal, ojo. Vale. La leche vegetal, la hemos traído hoy aquí, es una leche que se hace con cereales, con todo tipo de semillas. Es una leche, vamos, muy rica y muy sana, y que puede sustituir perfectamente, para siempre, a la leche de vaca. Estoy hablando de los lácteos, yogures, que es leche concentrada, queso, que es leche más concentrada todavía. Esos son los peligrosos para la salud. Y eso es lo que demostró el estudio de China, de estas 3 universidades. Después de 26 años dijo, nos está matando la leche y la carne. Y claro, el estudio no fue muy bien recibido por el sistema oficial. Pero si podéis, os recomiendo que os lo leáis, porque es un libro muy entretenido, de salud, y que da datos que todo el mundo hace callar a todo el mundo, ¿no? Y en este país, por desgracia, estamos muy atrasados. Pensamos que somos de los primeros de Europa, y es al revés. Estamos en la cola de todo. Y Galicia más. Es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra, todo este tema de la salud natural está muy avanzado. En Alemania. Aquí una turista tiene dificultades para ejercer y ni siquiera están reguladas las medicinas alternativas. Un osteópata, ¿no? Es que no hay nada. Allí en Estados Unidos puede ser doctor en osteopatía, en Heilpraktiker, en Alemania, un naturópata, aquí nada. Allí la gente más culta, la más avanzada intelectualmente, es la que sigue estas terapias, es la que sigue estas técnicas. Por eso no es casual que todas las celebrities que tienen asesores estén ahora haciendo batidos. No es casual, lo veréis en internet. ¿Por qué ahora todo es eso? Las élites de los países más avanzados saben lo que es bueno. Otra cosa es que la gente se entere. El rebaño va siempre tarde y va después. Entonces, en ese sentido, yo creo que vosotros sois unos avanzados, somos unos avanzados en el tema de la salud. Y los tiros van por aquí, y la salud va por aquí, ¿no? Entonces, este discurso de estas 3 universidades, como el estudio de China, nos confirma todo esto, ¿no? Y cuando tengáis alguna duda con el médico, le diréis, lo malo son las proteínas. El médico te dirá, no, lo malo es el colesterol. Es decir, bueno, pues entonces explícame por qué el colesterol no se deposita en las venas y se deposita solo en las arterias. Veréis que no tienen explicaciones, porque son como perros entrenados que responden a lo que les ha dicho algún académico más importante que ellos. No cuestionan las cosas, siguen el dictado de lo que le dicen los representantes farmacéuticos y van dando fármacos para paliar estos síntomas, para taparlos. Pero el problema está aquí, abajo, en el estilo de vida, en la dieta, en la alimentación, en el agua, en la limpieza orgánica interior, cómo se limpia el cuerpo por dentro. Y aquí es donde hay que acudir, y es donde estamos trabajando hoy. Hoy estamos trabajando esto. Los hábitos, el estilo de vida. ¿Qué pasa? Que compensa a largo plazo. La salud y la naturaleza nunca funcionan deprisa. La naturaleza siempre va despacio y va poquito a poco. Las mejorías casi no se notan, porque lo normal es sentirse bien. En cambio, el empeoramiento se nota rápido. Cuando nos duele la cabeza, nos duele un poco la molestia, cuando nos mueve bien, pum, tal. Pero las mejorías no, porque son vitalidad. Y eso es lo natural, que estemos vitales, fuertes y tal. Yo con los batidos verdes, la verdad es que rápidamente lo noté.
nosotros en realidad siempre hemos tomado batidos. Lo que pasa es que faltaba incorporar las verduras. Nosotros a nuestros hijos les dimos siempre muchos batidos. Ya casi les perseguíamos y tal. Pero, bueno, está bien, les daban vitaminas, minerales, fruta, tal. ¿Qué pasa? Que lo más importante de los batidos no es la fruta. La fruta también, que ayuda y saboriza. Lo más importante es lo otro. Es la verdura, las espinacas, el repollo, las acelgas, el brécol, el pimiento, todo lo que queráis echarle. Porque cuando esos vegetales están sin cocinar, contienen todas sus enzimas. Y las enzimas son los principios activos magnéticos, vitales, que van a hacer que todas las reacciones del organismo funcionen. Y Lomicinia, el de la enzima prodigiosa, decía, el cuerpo necesita enzimas, pero una parte las fabrica él, en el hígado, y otra parte las tiene que tomar de fuera. Unas son endógenas, internas, y otras son exógenas, que vienen de fuera. Si las exógenas no se las damos, el cuerpo tiene que fabricarlas a partir de las que tiene de reserva, que es lo que él llama la enzima prodigiosa, que la tiene guardada, es una enzima madre, una enzima primaria, a partir de la cual puede sacar todo tipo de enzimas para las miles de reacciones orgánicas diferentes que existen. ¿Qué pasa? Que si nosotros no le damos de fuera las enzimas suficientes, llega un día que se agotan las internas. Por eso la importancia de tomar todos los días, o casi todos los días, batidos verdes crudos ricos en enzimas que intervengan decisivamente a favor de estas reacciones orgánicas. Entonces, claro, yo cuando empecé a hacerlo ya noté más vitalidad. Bueno, estás bien. Claro, como es lo normal, pero si antes estaba un poco mejor, vas viendo, pues cada día estoy mejor, ¿no? Y me cuentan muchos casos, desde las varias charlas que he dado, de gente que, bueno, que ha bajado de peso muchísimo. En un mes he bajado 13 kilos, no sé qué, me decía, tal. Y otro, en un mes 7 kilos, y tal, porque la gente los empieza a incorporar en su vida, gente que está sobrepasada de peso, con ciertos problemas de salud, y los empiezan a tomar a la cena. Yo os recomiendo que los toméis a la cena. Los podéis tomar a la mañana, yo los tomo a la mañana, por ejemplo, y a veces un poco a la cena. Pero si quieres adelgazar, bajar de peso, lo ideal es que 4 horas antes de acostarte no cenes nada, para que llegues en posición horizontal a la cama y todos los efluvios de la digestión no suban a tu cabeza, te hagan roncar y te hagan pasar mala noche, y encima te produzcan acidez. Entonces, 4 horas antes de acostarnos es la hora de cenar, o 5 mejor incluso. Y esta gente que cenaba batidos, se hacía unos batidos espesos, los come con cuchara. Esto me lo ha cogido mucha gente, ¿no? Y dice, joder, duermo bien, ahora duermo bien, y estoy bajando de peso, y cada mes, este mes he bajado 4 kilos y tal. Entonces, mucha gente me lo ha ido comentando, cómo esas pequeñas mejorías, que parecen tonterías, pero vas bajando de peso, vas estando mejor, ahora llego a los pies, me toco los pies, tal, y empiezas un plan de trabajo de cambiar el estilo de vida, los hábitos, y empiezas a caminar más, y empiezas a concienciarte más, y todo eso repercute positivamente en tu salud, ¿no? Y eso, para mí, es la clave de la salud. No es poner parches a los síntomas que surgen después, sino que es prevenirlo. La salud es prevención, al final. Ya lo decía Hipócrates, que tu salud, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, la clave de la salud para mí es limpieza interna. Y tenemos diversas fórmulas, y la principal es la dieta. La dieta. Por la dieta es por donde tenemos que darle a nuestro vehículo pues una energía, un combustible adecuado, pero después le podemos hacer diversas tareas de mantenimiento. Yo os recomiendo la limpieza hepática, que si la hacéis bien con el procedimiento no tiene ningún problema, pero eso sí, hay que hacerla bien, no hacerla a lo loco como algunos la hacen y después culpan a la limpieza hepática, es que me siento mal. No, mira, si no bebes agua, si no te pones las lavativas, si no haces... Es muy sencilla de hacer, muy fácil y muy buena, y lo ideal es que una vez que la empiezas a hacer varias, Pero bueno, hay diversas fórmulas. La hidroterapia de colon también es una terapia muy buena para la salud. El colon... El colon es un órgano fundamental. Recoge los residuos. Fijaos, el metabolismo del que hablábamos antes tiene varias fases: ingestión de alimentos, asimilación y eliminación. En todo ese proceso todo tiene que funcionar bien. Los alimentos, el combustible tiene que ser sano.
de la mejor calidad posible. Tiene que estar crudo o sin cocinar para que conserve todos los nutrientes y enzimas adecuadas. Pero después tiene que ser bien masticado, tiene que ser bien digerido, tiene que ser bien asimilado por un hígado, por un intestino, y tiene que ser bien eliminado. Es decir, hay todo un procedimiento orgánico que conduce a un bienestar saludable, ¿no? Y sí, cuando se altera alguna de estas partes es cuando vienen los problemas. El cuerpo tiene la capacidad de compensarlo, pero muchas veces se ve incapacitado, sobre todo cuando encima lo paralizamos con venenos y tóxicos farmacológicos. Entonces, es comprender el proceso, y el proceso es mantener la limpieza interna y mantener una buena digestión y una buena eliminación. Decía que el colon tiene mucha importancia en todo esto, porque el colon acoge toda la flora bacteriana que interviene en multitud de reacciones orgánicas. Fijaos que el 75% de la inmunidad está en el colon. Si tenemos un colon maltratado, un colon que está acortado, que está retorcido, que tiene una placa mucoide interna, es que esa persona va a tener una mente que no va a pensar bien, es que va a tener estreñimiento, es que no va a descansar bien, es que va a tener mal la piel, es que va a tener sobrecargado el hígado, es que el riñón va a estar sufriendo, es que interviene, porque el organismo es algo integral, que funciona toda la vez, y unos órganos compensan a otros, pero algunos ciertamente son más importantes, ¿no? Y para el mantenimiento de la salud, el hígado y el colon son fundamentales. Y creo que tenéis que vigilar vuestro colon, porque del colon dependen muchísimos factores para que no tengáis problemas. Sabéis que el cáncer de colon es prevalente, es bestial la cantidad de cáncer de colon. Bueno, eso se produce por lo que os decía, se está comiendo sin fibra. La dieta actual, la carne, tiene poca fibra. Entonces, ¿qué hace el colon? Al cabo de los años se encoge como un acordeón y se va deformando, se retuerce, se producen diverticulosis, diverticulitis, y de ahí al cáncer de colon no hay nada. Es decir, todo eso es porque es un colon que está aplastado, chupado, no sé cómo definirlo. Bueno, pues ese colon en realidad lo que tiene es falta de agua y falta de fibra. Las dos cosas, seco, falta de agua y falta de fibra. La fibra es la mitad de la alimentación. Hablamos mucho de los nutrientes y de las proteínas, vitaminas, enzimas, tal. Bueno, pues la fibra es la mitad de la alimentación. ¿Por qué? Porque la fibra es la escoba, es la esponja que va por el colon, por las paredes del colon, fregando todo y limpiando las paredes del colon para que allí las bacterias probióticas, las buenas, por así decirlo, vivan felices en esa fibra, fermenten y se multipliquen y nos protejan el sistema inmunitario, que es eso y no otra cosa, y necesitan de esa fibra soluble que se expande y llena el colon. El colon tiene que estar lleno, tiene que expandirse, tiene que ser como un acordeón que se abre. Esas paredes tienen que estar con un bolo fecal que atraviesa todo y va limpiando. Y las heces, cuando salen por el ano, tienen que salir sin manchar prácticamente. Eso revela que hemos digerido bien. Tienen que salir sin demasiado olor. Algo de fermentación tiene que haber porque es necesario. Y los hidratos de carbono, que son cadenas de azúcares largas, necesitan fermentar. Eso es lo que hacen las bacterias, ¿no? Pero lo normal es que salgan sin demasiado olor, o oliendo, pero que no manchen el papel. Y eso nos indica que hemos digerido bien. ¿Por qué? Porque hemos tomado fibra en la cantidad suficiente. Bueno, pues los batidos verdes, aparte de todos esos nutrientes, son básicamente fibra. Y esa fibra necesita mucha agua. Porque la fibra sin agua lo único que hace es impactar más el colon, impactar más las heces, producir mayor estreñimiento. Entonces, por lo tanto, y la gente mayor sobre todo, si tenéis gente mayor en casa, que tome mucha fibra, pero mucha agua, que no beben nunca, porque si no, la fibra se impacta más. Y veréis que cuando empecéis a consumir fibra bastante, vuestra salud intestinal va a cambiar y va a mejorar. Vais a ser más regulares y vais a eliminar de modo diario 1 o 2 veces, que es lo natural. Igual que comemos 2 veces por lo menos, lo natural sería eliminar 2 veces. Y en mayor cantidad, y sin tanta dificultad como a veces hay. Pero bueno, es un proceso que a veces puede ser largo, dependiendo del estado de cada persona, pero en general, en unos meses, el colon estropeado se puede corregir. Y de ahí derivan todas estas patologías. El cáncer de colon, lo que os decía, el cáncer no es algo casual. El cáncer es un estado tóxico que tenemos que revertir.